Apreciados hermanos de Taisha, qué gusto saludarles. Somos una familia, la familia adventista del séptimo día, que cumple una misión, la misión de predicar el Evangelio hasta que Cristo venga. Los discípulos en los días de Jesús tenían un saludo, el saludo Maranata, que significa Cristo viene. Ahora yo les digo en este momento, Maranata, y ustedes responden, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Que Dios los bendiga, qué gusto estar con ustedes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que se titula Retén lo que tienes. Y por eso vamos a leer en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 11. Por favor, abran sus Biblias, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Y allí vamos a leer un mensaje especial para usted y para mí. La palabra de Dios nos dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo vendrá Jesús? En la Biblia tenemos una palabra que responde esta pregunta. ¿Cuándo vendrá Jesús? Pronto. Apocalipsis dice varias veces, he aquí yo vengo pronto. Y el texto que acabamos de leer, he aquí yo vengo pronto. ¿Cuándo va a venir Jesús? Pronto. Y aquí el consejo es, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora quiero que piensen por un momento. El día en que usted acepta a Jesús como su Salvador personal, el día en que usted se bautizó, nació de nuevo a través del bautismo, su nombre fue escrito en el libro de la vida, un libro especial que está en el reino de los cielos, porque usted nació para el reino de los cielos. Entonces, ese día usted aceptó a Jesús como su Salvador personal, entregó su vida a Jesús, entregó su corazón a Jesús, pero no es suficiente. Hay que seguir avanzando, hay que seguir caminando junto a Jesús, hay que mantener esa fe, esa esperanza en nuestro corazón. La misma palabra de Dios dice que muchos fueron llamados y pocos los escogidos. Entonces, vamos en esta ocasión a seguir leyendo en la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 17. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Vamos a leer Apocalipsis 21, 27, hablando del reino de los cielos, hablando de la nueva Jerusalén, nos dice lo siguiente. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? ¿Quiénes van a ser parte de la nueva Jerusalén? Aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Al leer nuevamente el versículo 27, nosotros entendemos que hay un grupo selecto para Dios, un grupo selecto para Jesús, aquellos en que sus nombres se hallen escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es lo que mayor hoy debemos aspirar? ¿Qué es lo que más tenemos que hacer? Que nuestro nombre se mantenga en el libro de la vida. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 20. ¿Qué estaba sucediendo acá? Los discípulos fueron a predicar de dos en dos y regresaron gozosos de todo lo que habían hecho. Y Jesús dio estas palabras. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿De qué debemos regocijarnos? ¿Cuál debe ser nuestra mayor preocupación? De que nuestro nombre esté en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Y para ello nosotros necesitamos ser declarados hijos de Dios. Para ello nosotros necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Ese es el primer paso. Pero todos ustedes junto conmigo ya dimos ese primer paso. Pero necesitamos seguir creciendo en la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento del amor de Dios.
Por lo tanto, no debemos quedarnos allí estancados. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios porque Dios tiene algo importante para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos parar en nuestra carrera cristiana. No podemos detenernos. Hay algo más que tenemos que hacer. Y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20. Este versículo también resume lo que usted tiene que hacer, apreciado hermano, apreciado líder. Hechos capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los discípulos tenían esto en su corazón. No podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. Apreciado amigo, tú encontraste a Jesús. Tú conoces de Jesús. Tú entregaste tu corazón a Jesús. Tú amas a Jesús. Entonces, no puedes quedarte de brazos cruzados. Tienes que decir a otro lo que Jesús ha hecho contigo. Tienes que compartir del amor de Jesús a los demás. Si tienes una familia, tu familia también debe conocer de Jesús. Si tienes amigos que no conocen de Jesús, también a ellos tienes que hablarle de Jesús. Compañeros de trabajo, personas con quien te contactas cada día o cada semana, debes hablarles del amor de Jesús. Cuando tú entregaste tu corazón a Jesús, cuando tú has dado todo por Jesús, necesitas vivir cada día lo que llamamos nosotros la testificación. Dar a conocer a otros de Jesús. Es imposible dejar de hacerlo cuando Jesús está en el corazón. En otras palabras, aquel que no comparte del amor de Jesús, aquel que no da a conocer a otros de la palabra de Dios, es porque Jesús todavía no está en su corazón. Todos aquellos que tienen a Jesús en su corazón, todos aquellos que han experimentado el amor de Jesús, es imposible quedarse callado. Van a compartir, van a decir a otros de Jesús. Y quiero decirles algo más, apreciados hermanos de Taisha. Un día alguien llegó con el mensaje de la palabra de Dios a ese lugar. Un día un pastor, un misionero, un hermano de la iglesia se movilizó, dejó su hogar, dejó su casa y fue hasta ese lugar para que allí en ese lugar también exista una iglesia adventista. Para que en el lugar donde ustedes viven tengan un templo donde adoren al mismo Dios que todos esperamos ver por segunda vez. Y alguien tuvo que ir a ese lugar y es por eso que allí ya existe una iglesia adventista. Es por eso que muchas personas ya se han bautizado allí en esos lugares y en algunas comunidades. Y hay templo de la palabra de Dios. Entonces, ahora corresponde a cada uno de ustedes continuar predicando la palabra de Dios, continuar hablando a otros del amor de Jesús. De esa manera va a permanecer en nosotros la fe y el amor del Señor. De esa manera nuestro nombre va a continuar escrito en el libro de la vida, porque tú vas a estar compartiendo constantemente del amor de Jesús y aquí en tu corazón va a mantenerse encendida esa llama, va a mantenerse viva la llama, porque siempre estás compartiendo de la palabra de Dios. Pongamos otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de la mujer samaritana, que un día se encontró con Jesús, que un día también aprendió de la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de San Juan, el capítulo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y aquí vamos a leer quizá algunos pasajes para que recordemos cómo es importante hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Primero fue su encuentro con Jesús. Jesús habló con ella y Jesús le dijo en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué interesante. Aquel que bebe de la agua
que Jesús da, aquel que bebe de esa maravillosa agua, no volverá a tener sed, sino que es aún mayor la bendición. Dice que no solamente no va a tener sed jamás, sino que en él va a ser creada una fuente que salte para vida eterna, que salte para vida eterna. Entonces, apreciados amigos, apreciados hermanos, cuando tú bebes del agua de Jesús, cuando tú experimentas el amor de Jesús, en ti Dios pone una fuente que salte para vida eterna. La mujer samaritana encontró a Jesús. Y si nosotros seguimos leyendo este capítulo 4, encontramos que ella no se quedó callada. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y Jesús le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué interesante. Primero la mujer salió a hablar a los hombres, a la ciudad, acerca de Jesús. Y todas las personas fueron a Jesús. Y todas las personas se acercaron a Jesús y llegaron a conocer de Jesús. Y también encontramos que Jesús no tenía necesidad de comer el pan material, porque en su vida estaba el pan espiritual. Y él dijo, mi comida, mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Y él dijo que yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre y que termine su obra, acabe su obra, hacer la voluntad del que me envió. Apreciados amigos, hay cosas importantes en nuestra vida. Hay cosas necesarias de realizar, pero hay otras que son trascendentales. Es decir, que no pueden quedar a un lado. Y es que cuando hay una oportunidad de testificar, no la debemos dejar pasar a un lado, porque hay que aprovechar esa oportunidad. Siempre hay una persona, familia, amigo, vecino, personas con quienes nos encontramos, a quienes podemos compartir la palabra de Dios, a quienes podemos compartir del amor de Jesús. Y esa es una oportunidad que no podemos dejar de desaprovechar. Miren, hace pocos días atrás me fui a la peluquería, me fui a cortar el cabello. Y la persona que me estaba cortando el cabello me hizo una pregunta. Joven, ¿usted a qué se dedica? Y yo me quedé pensando, y al principio en segundos dije, bueno, ¿qué voy a hablar de mi vida privada a una persona desconocida? Ese fue el primer pensamiento. Pero después vino otro pensamiento y dije, ahora puedo hablar de quién soy y puedo también hablarles de Dios, del amor de Jesús. Y entonces dije, bueno, ¿cuál de las dos voy a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? Y decidí por lo segundo. Le dije a la señora, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, soy su vecino. Yo predico la palabra de Dios. Y ella me dijo, qué bueno, qué bueno. ¿Y ustedes se reúnen? Sí, nos reunimos los sábados en la iglesia. ¿También se reúnen en las casas? Sí, en las casas tenemos grupos pequeños. Nos reunimos 2 o 3 familias en la casa y allí compartimos el alimento material y espiritual, nos hacemos amigos y aprendemos juntos la palabra de Dios. Y entonces la señora me dijo, yo quisiera ir. ¿Podría ir? Y yo le dije, por supuesto. Ahí le dejé los datos, teléfono, dirección, para que pueda ser partícipe de nuestra reunión, sea en el grupo pequeño o sea en la iglesia los sábados. Entonces, apreciados amigos, ¿qué es lo que quiero decirles? Que en el camino
siempre se presentan oportunidades para hablar de Dios, para hablar de Jesús. Y Cristo viene pronto. Yo tengo que predicar la palabra de Dios porque esa fue la gran comisión que Jesús dejó. Antes de ir al cielo, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apreciado amigo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús viene pronto y Jesús quiere que tú estés allí. El Señor quiere que tu nombre siga escrito en el libro de la vida, pero tienes que amar a Jesús, tienes que entregar tu vida a Jesús, pero también tienes que compartir a los demás acerca de Jesús. No puedes quedarte callado. Habla a otro de Jesús. Yo te quiero preguntar, ¿tú vas a hablar de Jesús? ¿Tú vas a dar a conocer de Jesús a los demás? Piensa por un momento, ¿cuántos familiares, cuántos amigos, cuántas personas podrías hablarles del amor de Jesús? Bueno, para eso también necesitas el poder del Espíritu Santo. Y juntamente con tu esfuerzo y dedicación, más el poder del Espíritu Santo, muchas otras personas van a entregar su vida, su corazón a Jesús. Hermano querido, Maranata, Cristo viene. Habla de Jesús, predica de Jesús, da a conocer del amor de Jesús. Si ese es tu deseo y tu oración, bueno, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te utilice y que sigas adelante predicando su palabra con poder, con fuerza, porque Cristo viene pronto.